¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video del canal. Estaba haciendo un breve repaso de los trabajos prácticos de la cátedra y bueno, si bien todos están aprobados, más allá de que hubo casos puntuales por ahí que se complicaban un poco en las respuestas de conceptos que podían ser fácilmente explicadas, y es más, se pidió eso para que no sea un choclo, no vas a explicar en forma resumida. Por eso también es importante entender las pautas que se piden, qué es la energía. Si bien la materia trata sobre electrónica básica, bastante básica, pero muy importante, y después telecomunicaciones y redes, en un cuatrimestre es mucho, una vez por semana. Entonces están estos trabajos prácticos para ir apuntalando y viendo. Básicamente, si se pide que se explique qué es la energía en forma resumida, eh, sería que la energía es una de las capacidades que tiene la materia de producir cambios. Esos cambios pueden ser de un montón de tipos. Una de las formas antiguas de resumirlo era que podía producir eh, elevación de la temperatura. Esa era una de las formas antiguas de decir que era la energía. Claro está que hay diferentes tipos de energía. Básicamente, la concepción actual es que hay cuatro tipos de energía: la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y em, la energía gravitatoria. Nosotros, como ya se darán cuenta, nos centramos de ese abanico, nos centramos en la energía electromagnética. Y de ahí se derivan un montón. La corriente eléctrica producida por un potencial eléctrico, un voltaje, el electromagnetismo, las ondas de radio. El electromagnetismo también es el que las ondas electromagnéticas son las que producen el calor que sentimos y la luz. Y las cosas que vemos, las vemos cuando son iluminadas, ¿no?, por luz de un espectro visible a nuestro sentido visual, y rebotan ciertas frecuencias que componen los colores. Dejando eso de lado, bueno, también la radio, en ese margen que nosotros estamos viendo de qué es la energía. Por eso se pedía que sea, no empezar a hablar de centrales hidroeléctricas, de motores de combustión, y si se hace muy extenso y hay que... Era simplemente una forma resumida de qué es la energía. La capacidad de generar cambios. Em, ¿Qué diferencia hay entre energía eléctrica y acústica? Eh, Casi todos respondieron bien, salvo que vi que alguien confundió, dijo que la diferencia era el medio. Y no, no es así. Esto ya lo explicamos en clase, en la corrección, en el Zoom. Vos podés tener un riel de una vía de tren eléctrico y el medio es el mismo, el riel de metal, de acero. Y le pegás un martillazo al riel y la onda de sonido se va a transmitir lejísimo, más rápido que por el aire. Y el riel ese mismo también conduce la electricidad de la descarga a tierra que toma del tercer riel para cerrar el circuito y hacer andar el motor. Pero acá, si bien hay materia, que es el riel, el fenómeno energético es: la onda de sonido se produce por la vibración de las moléculas al golpear el riel con un martillo. Y se transmite. Energía cinética mecánica que se transmite hasta donde llegue según la energía del golpe. Y la eléctrica es porque el metal tiene
electrones libres en su última capa de energía o capa de valencia, que al ser empujados por un potencial eléctrico, al ser sometidos a un voltaje, pueden circular, cerrando el circuito a tierra del tren eléctrico, del motor que hace funcionar el tren. Sería básicamente eso. Por eso no es correcto decir que depende del medio. Obviamente la corriente va a depender del medio. No es lo mismo un cable de cobre que un pedazo de goma. Pero la pregunta era qué diferencia hay entre la energía eléctrica y acústica. Uno depende de la circulación ordenada de cargas eléctricas, la eléctrica, en un cable los electrones, en un gas o en un líquido los iones, porque se mueven para los dos lados, las positivas hacia las negativas hacia el positivo, ya que es un gas o un líquido, todas las moléculas están libres. En el metal no, es un sólido. ¿Qué material es más conductor, el cobre o el oro? Bueno, el cobre. Todos respondieron bien, lo que pasa es que lo machacamos un montón de veces porque cualquier persona normalmente vos le preguntás ¿qué conduce más, el cobre o el oro? Te dice. No sé si es porque es más caro, por si es un metal precioso. No. Y muchos te van a decir, pero si el oro se usa en los circuitos integrados. Claro, ahí está. Los dos son muy buenos conductores. Aproximadamente el cobre tiene el doble de conductividad del oro. Pero se usa el oro en algunos contactos porque es menos reactivo, no se oxida prácticamente. El cobre sí produce una capa de sulfato de cobre y cuando hay contactos muy chiquitos, ese sulfato de cobre al formar una capa puede poner en corto los contactos. Entonces se prefiere el oro para eso. Obviamente el cobre es mucho más barato. Imagínense hacer una instalación con cables de oro. Bueno, materia de sustancias aisladoras. Acá hay un tema. En general, los aisladores, salvo un silicio muy puro, ¿qué sería el silicio? Pero no puro, la arena. Son muy aislantes, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, la arena de una playa tiene sal del mar, entonces si se moja se vuelve conductora por el agua salada. Entonces vamos a tomarlos por separado. Sabemos que si yo les digo aisladores, el plástico de los cables, que es PVC. Bueno, son sustancias compuestas por muchos elementos combinados que dan como resultados cadenas muy largas de compuestos, de moléculas que no dejan ir los electrones, ni a palos los dejan ir, los tienen todos agarraditos ahí y no los largan. Entonces, por más que le apliques una tensión, no circulan. Obviamente, por algo los cables dicen aislación máxima de 1000 volt. Si vos a un cable le aplicas 10.000 volt, es tanto el potencial que se van a romper las moléculas de los aislantes y van a saltar electrones de adentro del cable hacia afuera. Se va a hacer un arco que va a perforar probablemente el PVC. Por eso hay cables de diferentes aislaciones y diferentes compuestos que tienen diferentes aislaciones. Por eso los aisladores de porcelana de las torres de alta tensión son de porcelana y tienen determinada forma y tamaño, porque también depende de la distancia. Por eso los cables de las torres de alta tensión están alejadas, porque el aire es muy aislante, pero a determinadas tensiones, como pasa por ejemplo con el rayo, cuando se acumula mucha carga eléctrica, potenciales muy altos, las nubes por efecto de frotamiento del aire que circula por dentro de nubes muy altas que se llaman cumulus nimbus, se produce distribución de cargas eléctricas. Cuando es muy alto el potencial, se rompe la aislación del aire y se disparan los arcos esos que se llaman rayos. Defina corriente eléctrica, densidad eléctrica. Bueno, corriente eléctrica es la circulación ordenada de los electrones sometidos o empujados por una diferencia potencial, un voltaje. La densidad de corriente es la cantidad de cargas que pasan por un determinado lugar. Son, son parecidos, estamos hablando de lo mismo, de la corriente eléctrica.
En los materiales sólidos conductores de partículas de partículas los responsables en los materiales sólidos conductores, ¿qué partículas son las responsables del flujo de la corriente eléctrica? En los materiales sólidos conductores, ¿qué partículas? Los electrones. En un líquido electrolítico, esto lo aclaro, nota, no vimos generación química de electricidad, pero verán en material complementario un par de placas que servirán para contestar dicha pregunta. Si el planteo es en un líquido electrolítico, por ejemplo la solución ácida de una batería, miren, ni siquiera voy a mostrar el, la placa que yo elegí, sino que voy a ir a Google y voy a googlear y voy a poner imágenes y fíjense qué rápido, batería eléctrica, perdón, bueno, esto, ¿ven lo que pasa? Bueno, em, define la resistencia eléctrica y ley de Ohm, que variables proporcionales puede explicar resumidamente. Bueno, la ley de Ohm es la relación matemática que hay entre los parámetros de tensión, resistencia y corriente, por ejemplo. Y las variables proporcionales serían, por ejemplo, explicándolo así teóricamente, se necesita una tensión de 1 volt para que por un circuito que tiene una resistencia de 1 ohm circule 1 ampere. O si ponemos una resistencia de 1 ohm a, conectada a un potencial de 1 volt, va a circular 1 ampere. O si sabemos que un circuito que tiene una resistencia de 1 ohm y está circulando 1 ampere, quiere decir que está sometido a 1 volt. Básicamente es eso, ni más ni menos. La ley de Joule es la que dice que cuando circula una corriente se produce por el frotamiento que hay en sí de los electrones pasando por dentro de lo que es la masa del material conductor, una generación de energía térmica, que no es ni más ni menos que energía electromagnética, en determinada espectro de rango de frecuencia. Em, y la ley de Joule dice, por ejemplo, cómo aplicamos si debemos elegir una resistencia eléctrica. Acá en realidad tendría que haber dicho y la de watts. ¿Mm? La de watts, ¿por qué? Porque quedó como en, muchos no entendieron que debían responder en watts porque la verdad no faltó ese dato. ¿Cómo elegir una resistencia eléctrica? Calcular su valor. Si sabemos que va a conducir una corriente eléctrica de 1 ampere, un circuito de 12 volts. Entonces sabemos que si un circuito le vamos a aplicar 12 volts y va a ser con 1 ampere es porque tiene una resistencia de 12 ohm, 12 ohms. Y lo de la potencia, ¿qué potencia? 1 ampere por 12 volts, 12 watts. Bien, la 9. Bueno, está todo, está la respuesta en el planteo. Sabemos que el cable conductor eléctrico, esto que usamos en la casa, bajo normativa eléctrica NM247, que está vigente en este momento en la Argentina, para hacer usar instalaciones bajo canalizaciones de una sección de 1 milímetro cuadrado, una temperatura máxima de 40 amperes, de 40 grados centígrados, perdón, soporta una corriente máxima de 9,6 amperes, hablando de longitudes inferiores a 100 metros. ¿Servirá realizar un circuito con este cable que alimenta un equipo de calefacción con resistencia de una potencia de 6000 watts que funciona a 220 volts? Bueno, como sabemos que 6000 watts es el resultado de producto de los 220 volts por una corriente, dividimos 6000 por 220 nos da como 27 amperes. Y como arriba decíamos que este cable soporta 9,6 amperes, la respuesta es que no. No lo va a soportar, se va a sobrecalentar, se va a quemar. Acá había unas tablas informativas y yo esperaba que alguien me dijera, y este soporta
el de 1 9,6 amperes y no, en esas resistencias tiene una potencia de 27 amperes. No, voy a tener que irme a cable de 6 milímetros. 4 estoy muy jugado. Solamente eso. Después el valor de las resistencias, sinceramente no vamos a dejar de usar el tema de los colorcitos porque vi que hubo confusiones con el violeta y azul y eso, pero básicamente es ir y fijarse en el código de colores, nada más que eso. Bueno, después las resistencias interconectadas en serie se suman, en paralelo se hace la inversa de la suma de las inversas, o si lo queremos hacer más fácil, es el producto de estas dos, ese resultado dividido la suma de estas dos. Nos da la resistencia equivalente a estas dos. Y nos queda una resistencia con esta y hacemos lo mismo. Y después cuando son resistencias circuitos mixtos, o sea que tienen serie y paralelo, siempre de derecha a izquierda. Primero resolvemos estas dos, esta nos queda con esta, resolvemos esta serie y estas tres nos va a quedar, después de que resolvimos estas, primero las dos paralelas, nos da una resistencia total entre estas dos. Esa, como está en serie con esta, la sumamos y nos va a dar una total de estas tres. Y esa con esta en paralelo y ya está. Y acá, esta con esta está en serie. Primero calculamos la que está en serie, queda en paralelo con este. Calculamos la que está en paralelo, la calculamos en esta con serie. Y esta otra malla, fíjense, que es muy parecido. Esto es esto y esto. O sea que hasta acá lo tienen resuelto. Y hasta acá también. Esto es esto. O sea, como un problema grande se puede dividir en problemas menores. Esto es esto. Entonces con los datos de esto y esto pueden resolver esto. Ahora, también, a ver, no es instancia evaluatoria con nota final, pero la idea era pensar un poquito, pensar más, y si se dice qué corriente circula por esta resistencia según los datos que indica el esquema anterior. Muy bien, muy bien. Algunos no respondieron. Pero, ¿qué es lo que indica el esquema este? Todas resistencias unidas en un circuito mixto, pero no hay fuente de poder y no hay datos. Y yo se les decía, suponiendo que a este circuito se le conecta una batería de 12 volt. Ahí van a tener el dato que falta. Ustedes necesitan los dos datos para saber qué corriente circula, la tensión y la resistencia que la tienen que calcular. Pero si no hay datos en el esquema, en este circuito, ni en el enunciado, no pueden calcular la corriente. Bien, y acá es donde me puse malito. Entonces vamos a hacer malito, porque en realidad no es nada tan difícil. Pero vamos a resolverlo. Primero, dice, en una pregunta son caída de tensión en R1, R2, R3 y R4 con interruptor abierto y luego con interruptor cerrado. Se puede simular en Tinker, pero hay que justificar cómo lo calcularon. Puede haber unos pocos milivolts de diferencia en simulador y los cálculos. Pueden usar el mismo simulador para ir simplificando el circuito. Esto es muy importante. Pero podemos ya de las 8, ustedes fíjense, circuito abierto. Si este circuito está el interruptor 1 abierto, todo esto queda desconectado. Entonces tenemos que la caída de tensión en todo esto va a ser 0. Ya tenemos de las 4 primeras 3 respuestas. Y esta la vamos a calcular. Nos queda esto, la caída de tensión. Esta es de... el tema es que ven, no se ven muy bien los colores. Ese es el tema. Y tenemos este dato y tenemos la tensión. Entonces vamos a saber qué tensión cae sobre esta sola. Los 9 volts van a caer sobre esta resistencia. Ya tenemos todo esto. Miren, sin hacer un solo cálculo. Y acá por ahí se complica un poco, porque con el interruptor cerrado tenemos 4 respuestas más. Fíjense que es simple. R1, R2, R3 y R4. R4. No va a haber caída de tensión nunca, ni con el interruptor cerrado ni abierto, porque no está conectada a nada.
R1 es la misma caída de tensión de antes. Nos quedan dos, R3 y R2. Tal vez acá ya se complica un poquito porque habría que, primero, estas dos están en C, esta ni la tomamos en cuenta, no está conectada a nada. Estas dos en paralelo terminan siendo una sola resistencia. Estas quedan en serie con esa y esta también. Estas dos están en serie. Entonces nos quedan ya dos resistencias. Pero, ojo, ojo, que yo había pedido la caída de tensión acá. Entonces, si resuelven todo, no van a tener este dato. Ustedes lo que tienen que resolver es todo de acá hasta acá, la tensión que hay. Tienen que resolver la resistencia total para saber la corriente de este circuito. La resistencia total. Y después calculan, según la corriente, la caída de tensión que va a haber con el valor de esta resistencia. Igual acá. Así de simple. Pero para resolver esto son estas dos en paralelo con estas cuatro en serie. Ya tienen resuelto todo esto, es una resistencia. Estas dos en serie con esta que les quedó acá es otra resistencia. Esta otra resistencia con esta es otra. Todo este resultado es una resistencia que está en serie con esta. Esta está en paralelo con esta. Y el resultado total es la serie de esta con esta. Así de simple. No les digo de hacer el cálculo porque la verdad no se ven muy bien los colores. Y si no lo podríamos imitar e ir resolviendo. Podemos resolver con... Pero acá básicamente era entender que la resistencia 4, esta no está conectada a nada, entonces esto esté cerrado o abierto, acá va a haber 0 volt. Después, si esto está abierto, no va a haber caída de tensión ninguna, porque está abierto el circuito. Después calcular la resistencia total y sabiendo la corriente, calcular la caída de tensión acá y acá. Era básicamente eso. Bueno, se están por subir estos otros ejercicios a modo de refuerzo. Resistencia total de esta rama mixta. De esta, calcular la resistencia total y la caída de tensión a la resistencia 0. De 0 ohm. ¿Hay una resistencia 0 ohm? Sí. Listo, lo dejo a conclusiones de ustedes. ¿Qué es? ¿Igual a qué? Y también hay otra, acá hay no es capcioso, pero bueno, fíjense los datos que hay y lo que les pregunto. Resistencia total y caída de tensión 120 de 120 ohm. De nuevo lo mismo. Calcular resistencia total y caída de tensión en cada resistencia si este circuito se alimenta con 10 volts. Fíjense que acá agregué algo. Calcular la corriente total circulante y las caídas de tensión. Está bien, en cada resistencia. Y después otra que hay que usar lo que tienen, ninguna otra cosa diferente a lo que tienen. Y es, supongamos que tenemos un circuito que funciona, un aparatito que funciona a 10 volts. Es muy importante que reciba esa tensión exacta porque si no se quema. Solo tenemos una batería de 24 volts y 10 amperes. Sabemos que ese circuito consume una intensidad de 1 ampere. Y tenemos una caja disponible con todo tipo de resistencia. Lo que ustedes quieran, lo que ustedes necesiten va a estar ahí. En ohms y en potencia eléctrica. Entonces, ¿cuál van a elegir? Y cómo planteamos el problema a resolver. Bueno, hasta acá está todo el ejercicio. Ahora lo subimos al Drive. Espero para el jueves que lo tengan porque hoy o mañana mismo se largan unos de eh, inductancias, de filtros. Así que bueno, y de diodos también tenemos que en el TP sería 3. Así que bueno, gracias por ver el video, espero que esto les haya servido y nos vemos en el próximo.